Egunon, este vídeo es un tutorial explicativo de ShareCACV, de cómo funciona. ShareCACV es un programa que está pensado para gestionar el currículum vitae del profesorado y de los investigadores universitarios, de manera que nos facilita un poco el trabajo que tenemos que hacer muchas veces de mantenimiento del currículum vitae. La parte más interesante de ShareCACV es que tiene un servicio de búsqueda automático y nos busca nuestras publicaciones en Web of Science, Scopus, en ORCID, Dialnet, Crossref, y además nos actualiza automáticamente la información de impacto, los factores de impacto, las citas, y también nos busca los PDFs de esas publicaciones por si los tenemos que mandar a alguna agencia de acreditación o para lo que fuese. El programa es funciona tanto en Windows como en Linux como en Mac, y la parte de las publicaciones pues se rellena automáticamente por el sistema de búsqueda. Vemos que si abrimos cualquiera de estas, bueno, a mí ya me ha encontrado el PDF, me sale la información de impacto de JCR, de SJR, SciScore. Esta no está ni en la base de datos de CIRC, Carpus ni CIRC, esta revista. Aparecen aquí las citas que tiene en las tres bases de datos en las que miramos las citas. Tenemos la información de SPI y el abstract del artículo. Todo esto lo ha buscado automáticamente y yo no he cambiado nada. Se podría cambiar porque algunas publicaciones, dependiendo de qué base de datos vengan, pues contienen más información o menos información. Crossref, por ejemplo, no contiene toda la información que contiene Scopus y se podría cambiar. ¿Vale? Pues esto es lo mismo con los capítulos del libro, los libros, si lo tengo en uno, los proceedings. Vamos a clicar encima del artículo y aquí vemos, por ejemplo, que este artículo pues tiene el título de la conferencia pero no tiene la fecha de inicio y fecha de fin. Estamos trabajando para poderlo rellenar automáticamente, pero bueno, eso se podría rellenar a mano. Y el resto de información pues lo ha conseguido automáticamente. Luego el resto de méritos que se contemplan pues, dentro del currículum pues, son los habituales en este tipo de solicitudes. Son reseñas como reviewer de una revista, reseñas son reseñas de un libro, sobre todo en letras, publican reseñas de un libro en una revista. Estos serían reviews colaborando con una revista. Se cogen directamente, las importa directamente de ORCID. Trabajos como editor, entonces bueno, yo no trabajo como editor, pero si quisiésemos añadir alguno, pues directamente ponemos la editorial, el título de la revista en la que estamos como editor, cuántas ediciones hemos hecho y le daríamos a guardar. Y lo mismo con el justificante PDF, lo podemos seleccionar para que se guarde. Toda esta información se guarda en la nube. Y es muy similar a todo el resto de méritos. Pues dependiendo del tipo de mérito, nos aparecen unos campos a rellenar u otros. Hay proyectos de investigación, grupos de investigación, patentes, tesis, que serían las tesis que hemos dirigido, estancias que hemos hecho, sexenios que nos han concedido, organización de congresos, etcétera. La docencia también. Que hemos impartido, los TFGs, TFMs, bueno, son todos los méritos que suelen pedir en las aplicaciones que solemos rellenar con nuestro currículum vitae. En una sección aparte tenemos los PDFs justificativos de los méritos, que también se pueden usar para subirlos a las aplicaciones que rellenemos. Y algunos de estos los he metido yo a mano directamente dándole a este botón. Entonces aquí podemos seleccionar el fichero que queremos importar, le ponemos una descripción que es la que luego vamos a poder usar para buscar, y luego aquí podemos decir a qué tipo de justificante se refiere de cara a las aplicaciones de ANECA y de cara a las de Univasc. Por
porque son diferentes, tienen diferentes secciones. Entonces, bueno, esto en principio solo hace falta darles valor cuando vamos a rellenar alguna de estas acreditaciones, si no lo podemos ignorarlo. Y otros de estos PDFs los ha añadido directamente el programa cuando ha importado de ellos la información. Por ejemplo, si importamos los TFGs o TFMs de los certificados en PDF de la UPV, pues esos certificados van a aparecer aquí también. Y también otros son las publicaciones de cada una de las revistas que ha encontrado el sistema automáticamente. Entonces, bueno, aquí aparecen, nos asocia con nos dice dónde está en nuestro ordenador. Esto en principio no hay que tocarlo, esta carpeta, pero podemos cambiar el nombre o lo podemos abrir. Y luego en esa publicación pues tenemos una referencia a este artículo a través del nombre. Entonces aquí podríamos cambiar el PDF justificativo, seleccionar otro de entre los que tenemos ya en ShareCACV o importar uno nuevo subiéndolo a la sección de PDFs justificativos. En todos los medios tenemos una propiedad que es el justificante PDF para poderlos tener asociados los métodos y los PDFs en sí. El sistema de búsqueda nos busca nuestras publicaciones, todas aquellas que están en esas bases de datos, el resto las metidas a mano, y además nos proporciona herramientas para importar la información del resto de apartados. Podemos importar desde la Seguridad Social los puestos de trabajo que hemos tenido, nuestro historial. Si somos profesores o investigadores de la UPV, también podemos importar desde GAUR las asignaturas que hemos impartido, toda la docencia que hemos impartido, con los cuestionarios y las prácticas en empresa que hemos dirigido, usando nuestras credenciales LDAP. Se descargan los PDFs de GAUR y de ahí se extrae toda la información. También podemos extraer el resto de información de la Universidad del País Vasco a través de los certificados que nos dan. Aquí tenemos un link para solicitarlos. Toda esta información no está disponible en GAUR, así que hay que hacerlo a través de los certificados PDF. Entonces, primero se piden aquí en este link, se pide a la universidad los certificados PDF de los trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster, tesis dirigidas, proyectos de innovación docente y docencias. Y después de aquí seleccionaríamos el PDF que queremos importar y de ahí se extrae la información de los méritos que tenemos. También podemos hacer lo mismo con los méritos, con los proyectos de investigación y contratos de investigación gestionados a través de Euskoiker. Y para cualquiera se puede usar un buscador de patentes a partir del nombre y apellidos. Si hemos sido coinventores de alguna patente, pues podemos buscarlos en Spacenet con este buscador. También podemos buscar proyectos europeos si sabemos el nombre del proyecto con este otro buscador. Y podemos importar del CVN usando nuestras credenciales de CVN, de Ikertu, otra vez si somos de la UPV EHU, o de un fichero BibTeX. Si tenemos publicaciones en un fichero con este formato, las podemos importar. Y con esto pues rellenaríamos el currículum. Luego el resto de méritos los tenemos que meter a mano, pulsando aquí. Podemos aquí filtrar por texto los méritos, por ejemplo, y nos filtra cuántos ítems tiene esa palabra. Podemos filtrar por año también. En 2017-2022 pues tengo 3 artículos que incluyen esta palabra. Y una vez que tenemos nuestro currículum relleno, podemos darle salida de 2 maneras principalmente. La primera es exportando el currículum en docx o en PDF o HTML o BibTeX, y la segunda es subirlo a una aplicación con las que hay conexión. Vale, entonces vamos a mirar la pantalla de exportar, está aquí. Vamos a seleccionar en qué formato queremos exportar nuestro currículum.
En el caso de DocX se utilizan 6 plantillas diferentes. El plane sería el plano. Podemos aquí decirle de qué año a qué año queremos exportar y en qué idioma. Si vamos a exportar, nos dice nos pregunta dónde queremos guardarlo. Salvar. Y nos genera un documento con todo nuestro currículum. El formato es muy simple y nosotros le podemos dar el formato que queramos. Y si no, pues podemos utilizar cualquiera de las otras plantillas que tenemos aquí. También tenemos la opción de compartir el link a nuestro currículum. Entonces podemos pulsar aquí en ver, lo mismo podemos seleccionar el idioma y copiar el link para mandarlo o verlo. Y este link nos lleva a una versión web de nuestro currículum vitae que se puede compartir y que se actualiza una vez al día con la información actualizada. Y respecto a la otra manera de exportar, que sería la de subir los méritos, cuando queramos presentar nuestro currículum para alguna de las aplicaciones que hay, podemos ir a conexiones o a sexenios. Sexenios es específicamente para sexenios y podemos incluido en la licencia básica Shark Online, podemos actualizar nuestro ORCID, nuestro CVN o introducir nuestros méritos en las bolsas de trabajo. También podemos rellenar las acreditaciones que aparecen aquí: academia, PEP, ya está el para agregado adjunto o para pleno, proceso de investigación, y Osagarriak. Cada una de estas conexiones nos facilita el trabajo de subir nuestro currículum a la aplicación. Y vamos a hacer una demostración con la de agregado de Guiastapena, que es la convocatoria que ahora mismo está abierta, pero es muy similar para todo el resto de acreditaciones. Osagarriak es un poco diferente porque nos hace un cálculo antes, pero básicamente son todas muy parecidas. Voy a rellenar aquí, a poner mis credenciales. Vale, ponemos nuestras credenciales y tenemos que comprobar antes de entrar en la aplicación que si pulsamos en el link, si entramos a través de la web, podemos ya meter nuestros méritos. Me da un error, me dice que tengo que aceptar los términos de servicio de Univask, así que voy a entrar en la página web. Tenemos aquí un link y si intento cumplimentar mi solicitud me aparece esta página en la que me obligan a aceptar el acuerdo de irregularidades. Bueno, no son los términos de ese servicio, pero bueno, básicamente es algo muy similar. Lo voy a aceptar. Ahora me pregunta si quiero cargar de una solicitud anterior. Entonces, si lo vuelvo a intentar ahora me dice que tampoco puedo, porque tengo que decidir si quiero empezar de nuevo o recuperar datos de una convocatoria anterior. Voy a decirle empezar de nuevo, empezar de cero. Y ahora sí, ya me va a dejar entrar en la aplicación. Vale, la primera parte que hay que rellenar es la titulación universitaria. Pues aquí a la izquierda aparecen los méritos que tenemos en InsertKCV y a la derecha aparecen los méritos que ya hemos subido a la aplicación objetivo, en este caso la de Guiastapena de Univask. Le damos a sincronizar, que en realidad no es sincronizar porque no podemos importar a InsertKCV cuando nos conectamos a través de estas conexiones. Solo podemos subir méritos y podemos borrar méritos que están en el servidor. Entonces, bueno, en este caso no hay nada que elegir. A la izquierda tengo mi título y a la derecha lo que hay en la aplicación, que todavía no hay nada. Le damos a sincronizar y lo rellena. Le vamos a dar adelante. Esta es mi tesis doctoral, la voy a subir también. No hay mucho que elegir. Y vemos que una vez que subimos un mérito aparece en la parte derecha también, porque ya está subida en el servidor. Y esta es la manera en la que podemos ir rellenando sección a sección. Aquí en la parte de máster de cursos universitarios yo tengo mi idea y me aparece aquí en Warren, es porque alguno de los campos no lo tengo relleno.
Sinceramente no me acuerdo de qué año empecé. Vamos a poner 2007, necesidad, guardar, y le doy a sincronizar y me lo sube. Aquí hay otra pantalla que es otros títulos. Como ya he puesto en mi título universitario de Ingeniería Informática, no rellenaría nada porque no tengo más títulos. Aquí idiomas, conocimiento de idiomas, le damos a sincronizar, lo sube, y una vez subidos, si queremos, podemos borrar, o si hemos empezado a rellenar alguna otra convocatoria, algún mérito y lo queremos volver a subir porque algún dato no era correcto o lo que sea, podemos deseleccionar aquí. Aquí no he seleccionado nada para subir, y lo que va a hacer esto es borrar alemán, mi certificado de alemán del servidor, y no va a subir nada. Me va a sincronizar y ya está. Y ahora me aparece marcado como en negrita porque no está en el servidor alemán. Entonces, si le doy a sincronizar, lo sube otra vez. Y esto es lo que hay que hacer, pues sección a sección, las estancias, vale, en este caso son becas y estancias. Le doy a sincronizar, yo tengo una beca y 2 estancias, las subimos, 2 sexenios, las subimos. No tengo libros, artículos. En este caso hay un artículo que aparece, me falta el volumen. Bueno, si no relleno nada, subirá el mérito y pondrá N/A de not available. Aquí le voy a poner un espacio para engañar un poco al sistema. Ya voy a subir todos los méritos y subirá todas las publicaciones a la aplicación. Mientras sube, podemos ir a la página web. Univasc nos permite conectarnos. Voy a hacer F5 para actualizar. Univasc nos permite mantener 2 conexiones a la vez. Así que veis, aquí ya tenemos el grado subido, la tesis doctoral, la FEA, los idiomas, las becas y la estancia que tengo. En actividad investigadora estarán casi todos los artículos ya, 2 sexenios. Y por cada artículo vemos que ya acabo de subir, vemos que está toda la información de impacto de esa aplicación, o sea, de ese artículo, con las citas actualizadas y todos los datos que tenemos metidos en ShareCACV. Y todos estos datos son generados por el sistema de búsqueda automáticamente. Vale, podemos seguir con la aplicación. Una vez que hemos acabado, ha habido algún error. Vale, no puede estar en blanco. Hay un campo que me está diciendo, vale, el que he rellenado con espacio, me dice que no puede estar en blanco. Pues vamos a poner, vale, pues esto antes de cambiar, voy a poner volumen 1 y lo voy a volver a subir. Vale, ahora sí lo he subido. Los capítulos del libro, patentes no tengo, en proyectos de investigación aparece en los que he participado yo. Algunos les falta información, como el centro de investigación, por ejemplo, pero bueno, se suena igual. Luego vendrían los contratos de investigación, la participación en grupos de investigación formalizados, redes de investigación, divulgación científica, etc. Entonces, bueno, rellenaríamos todos nuestros méritos. Aquí aparece toda la docencia que he impartido y voy a entrar en una cualquiera. Vamos, que aparece toda la información que aparece en el certificado descargado de Gaur. En algunos aparece la encuesta cuando hay encuesta y cuando no hay, pues no aparece. Aquí aparece la nota de evaluación. Y en otros no aparece. Seguimos para adelante. Este mérito rellenaríamos y cuando acabamos hay que rellenar, hay que subir los PDFs. Vamos a quitar estos PDFs que tengo aquí y vamos a seleccionar, vamos a mirar uno cualquiera. Por ejemplo, voy a subir el first. Entonces,
en estos certificados hay que decirles en qué sección queremos subirlo, porque hay varias secciones dentro de la aplicación de Univask. Entonces aquí diríamos acreditaciones de conocimiento de idiomas. Vale, este ya está relleno. Y lo voy a subir, lo mismo voy a hacer con el EGA. Vale, también. Y voy a subir estos dos. Entonces se van a borrar los dos que tenía subidos y van a aparecer subidos el EGA y el FIRST. Y una vez que hemos acabado con todas las secciones, pues podemos comprobar que la solicitud se ha rellenado correctamente. Como yo ya tengo abierto esto, le daría al botón de View Online. Aparecen los méritos que hemos subido. Vamos a ir a mi justificación de méritos. Y aquí entre los PDFs aparecerá la información académica, el EGA y el resto. Vale. Y con esto, pues luego nosotros tendríamos que mandar la solicitud una vez que la tengamos completa. SERC-ACV nunca sube la solicitud, la rellena y luego nos deja hay que revisarlo y nos da la oportunidad de que lo revisemos todo, que está bien, o si algo se nos ha pasado por alto. Vale, y eso sería respecto a las conexiones. Podemos subir nuestro mérito, o sea, nuestro currículum al editor del TVN, a las bolsas de trabajo de la UPV, a las acreditaciones de ANECA y Univask, y podemos rellenar también la solicitud de sexenios. Vamos a mostrar la parte de sexenios. Esto es en esta sección tenemos una calculadora que nos calcula para aquellas áreas en las que están claros los criterios, porque por ejemplo en derecho y yo creo que en general son estas tres últimas áreas, creo recordar, son las que no están muy claros los criterios, pues nuestra aproximación es menos fiable. En el resto de áreas, en las que son bastante sota caballo y rey, pues se puede calcular, y entonces aquí podemos elegir nuestra área de conocimiento y según eso pues utilizar unos criterios u otros. Y aquí podemos elegir, si cogemos en casos en los que da una horquilla, un mínimo y un máximo para cada uno de los méritos, podemos elegir si queremos elegir el valor mínimo, sea con criterio pesimista, el máximo con optimista, y medio nos cogerá la mitad, la media entre los dos valores. Y bueno, aquí me calcula que tengo como para pedir 2 sexenios, que es lo que tengo ya concedido. Podríamos decirle que una publicación la ignore, por ejemplo, porque sabemos que en esa publicación somos demasiados autores y me van a quitar puntos. Cuando eso está especificado en las bases, lo tenemos nosotros en cuenta para calcular los puntos, pero no siempre está especificado cuántos puntos quita. Aquí tenemos un link a los criterios y podemos revisar de nuestra área pues si está claro o no. Aquí hay un tutorial también para esta parte en específico. Y otra razón típica para ignorar una publicación es porque no corresponde a nuestra área de conocimiento, porque por ejemplo es una publicación de docencia en vez de investigación. Y luego tendríamos la pestaña de comunidad. Aquí podemos ver, tenemos links a tutoriales y preguntas frecuentes que nos llevan a nuestra página web. Aquí tenemos tutoriales, preguntas típicas que se suelen hacer y un formulario para pasarnos información sobre errores que hemos encontrado o sobre sugerencias, además de información sobre nuestra licencia. SERCA Online, la licencia básica, incluye acceso a las conexiones que hemos visto aquí de sexenios, ORCID y bolsas de trabajo de la UPV-HU, pero para las acreditaciones hace falta una licencia adicional y estas las podemos solicitar aquí. Y luego en opciones podemos elegir qué consideramos nosotros como publicación indexada, porque no en todas las áreas es el mismo criterio. En algunas se consideran publicaciones indexadas todas aquellas que están en JCR, en otras las que están dentro de SCIE de JCR, otras JCR o SJR, etc.
Entonces aquí nosotros elegiríamos el criterio que se adecua mejor a nuestra área de conocimiento y podemos elegir si usar solo el factor de impacto del año de publicación de la publicación para decidir si está indexado o no, o utilizar un rango de más o menos 2 años para decidir si está indexado o no. También podemos elegir cuál es la fuente de citas que queremos usar, pues Web of Science, Scopus o Google Scholar, y en función de ello pues, nos aparecerán más o menos citas, el idioma de la interfaz de usuario. No está al 100% traducido, pero casi todo. Y luego, si queremos que nos lleguen emails por correo, si queremos que nos lleguen notificaciones cuando haya publicaciones nuevas encontradas por el servicio de búsqueda. Y esto sería el programa. Y este es un resumen de cómo funciona.